Amén. Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Amén. Si ya lo tiene, ¿me confirma? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia, nos bendiga en esta hora a través de su palabra, podamos escuchar la voz de Dios, porque eso es, mi hermano, cuando escuchamos, leemos la palabra del Señor, oímos la voz del Señor que nos habla a través de las Escrituras. Y en este día, hermano, tenemos ahí, como decía, en Génesis 15, 17 al 18, específicamente los versículos donde se realiza el pacto entre Dios y Abraham. Si usted se fija ahí, ¿cierto? Es mencionado como Abraham, sin la H, ¿verdad? Porque el Señor, ¿cierto? Posteriormente, cuando su nombre originalmente era Abraham, que significaba exaltado, una persona, ¿cierto?, enaltecida, luego cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando él todavía, ¿cierto?, es Abraham, el Señor hace este pacto con él. Lo que nos indica que el Señor es el que cambia, ¿cierto?, el rumbo de nuestras vidas, y Dios es el que cambia nuestras circunstancias. Que el Señor nos bendiga. Dios es el que es capaz de transformar el rumbo que llevan nuestras vidas y todo alrededor, lo que muchas veces uno piensa que son el medio, lo que nos define a nosotros. Uno dice, yo vivo en tal lugar y por eso yo soy eso, yo estoy limitado al lugar donde vivo, o yo tengo tal estatus económico y soy tal cosa. No dice, soy de clase media o soy de clase baja, ¿verdad? O alguien dirá, soy de clase alta, porque se autodefine según la situación económica. O diferentes cosas en las que uno piensa, hermano, que son las circunstancias las que lo definen a uno. Sin embargo, es Dios el que define lo que somos. Nuestra identidad, ¿cierto? Como lo hemos visto en algunas ocasiones en la palabra del Señor, nuestra identidad proviene de Dios. Somos lo que el Señor dice que somos. Tenemos lo que el Señor dice que tenemos. Y mi hermano, por eso es que es sumamente importante entender, ¿cierto?, que es el Señor, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el que llama lo que no es como si fuese. Y justamente, hermano, si nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, yo soy cristiano, y tal vez uno podría cuestionarse, hermano, muchas cosas. Tal vez uno podría cuestionarse el comportamiento, la forma de vida, la forma de pensar. Podríamos cuestionarnos nosotros y decir, en realidad el nombre de cristiano me queda grande. O podríamos decir, yo soy hijo de Dios. Y uno podría cuestionar y decir, no estoy muy seguro de eso porque, y podríamos enumerar razones. Podemos decir, Dios realmente me amará así como soy. Y podríamos enumerar a lo mejor varias razones por las cuales uno puede decir, yo no creo que Dios me ame, porque yo no creo que Dios ame un tipo de persona como lo que yo soy.
Y nos vamos definiendo, hermano, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que el mundo piensa o a un tipo de estructura mental o espiritual que está sobre todos los seres humanos. Y sin embargo, hermano, la palabra de Dios, como decía, vuelvo a repetir, en Romanos 4 nos dice que Él llama lo que no es como si fuera. Y justamente en esas palabras el apóstol Pablo habla acerca de que el Señor declaró a Abraham como justo, siendo que no lo era. No lo era, hermano, porque Abraham era un hombre que venía de una ciudad idólatra y que adoraba ídolos. Él y su familia adoraban ídolos. En la ciudad de donde él provenía, en Ur de los Caldeos, era un gentil, porque el pueblo de Israel no existía. El pueblo de Dios no existía como tal, como nación. Y mi hermano, el Señor lo llama de ese lugar, siendo él idólatra, y el Señor lo llama a salir, dice, de su tierra y de su parentela. Y el Señor le hace una promesa. Y vemos aquí, mi hermano, en el capítulo 15, donde en el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó, dice, y le fue contado, le fue considerado como si hubiera hecho lo correcto. Abraham, ¿qué es lo que había hecho? Solamente había creído a la promesa de Dios, a la palabra de Dios que vino directamente, la promesa del Señor que vino directamente a su vida, a su corazón, y él la creyó, y por eso, dice, Dios lo consideró como justo, siendo que él no era justo, que él no era una persona perfecta. Si usted, hermano, recorre la historia de Abraham, ahí en el libro de Génesis se va a encontrar con una serie de pecados. Si profundiza, usted se va a encontrar con una serie de imperfecciones, de indecisiones, cosas, mi hermano, que hizo Abraham, que un cristiano hoy en día diría, a la luz de la palabra del Señor, eso yo no lo puedo hacer como hijo de Dios. Y sin embargo vemos cómo todas esas imperfecciones y todos esos pecados estuvieron presentes en la vida de Abraham. Sin embargo, dice, Abraham creyó y Dios lo consideró justo, lo consideró, lo tomó en cuenta como si hubiera hecho justicia. Y el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Que el Señor nos bendiga. Él dice, se presenta y dice, yo soy el que te saqué de aquella ciudad, de Ur, de los Caldeos. Yo fui y te saqué de ahí para hacerte heredar una tierra a ti y a tu descendencia. Y Abraham nuevamente en su mente, él probablemente mira sus circunstancias y dice, yo soy viejo, mi esposa es estéril, como más tarde, ¿cierto? Lo vemos nuevamente. Mi esposa es estéril, yo soy viejo, y incluso su temor era de que el heredero suyo iba a ser un esclavo que vivía en su casa, ¿cierto? Ahí es donde comienza el capítulo 15 y empieza, ¿cierto? Y empieza esta conversación entre Dios y Abraham. El temor que él tiene de que su heredero y quien se va a quedar con todo va a ser alguien que no sea de su sangre, que no sea de su familia, porque él no va a tener descendencia, según lo que él ve. Y sin embargo, Dios, ahí en ese momento, él transforma, ¿cierto? A través de su promesa, él transforma, ¿cierto?, la vida de Abraham para, para
Abraham, ¿cierto? Él lo estaba viendo en ese momento, que Dios estaba haciendo algo en ese instante, o tal vez uno diría, es porque Abraham tenía miedo de que no iba a tener quien heredase todas sus posesiones, y entonces el Señor, como para consolarlo, para alentarlo, le dijo, yo te voy a dar descendencia. Esto, hermano, aunque uno lo ve en la historia lineal, lo ve así, en la historia cronológica, ¿cierto? Sin embargo, esto es parte de un plan eterno, es parte del plan eterno de Dios, que Dios así lo iba a hacer con Abraham. Porque esto, hermano, no corresponde solamente a la historia de una persona, como usted o como yo. Esto, hermano, ni siquiera corresponde a la historia de un país como Israel, sino que corresponde a la historia de la salvación. Corresponde a cómo el Señor iba a traer, a través de la descendencia de Abraham, iba a traer a su Hijo Jesucristo para redención de su pueblo. Y que todos aquellos que creyeran en Él, en Jesucristo, iban a ser también esa descendencia, tal como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, y los creyentes, dice, son hijos del creyente Abraham, son la descendencia. Aquellos que creen en el Señor son parte del pueblo de Dios y son verdaderos israelitas, porque dice Romanos capítulo 11, dice, porque el verdadero israelita es el que lo es en lo interior. Que el Señor nos bendiga. El que verdaderamente es parte del pueblo de Dios y es descendiente de Abraham es aquel que cree, como creyó Abraham. Por eso dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué importaba? ¿Qué importaba, hermano, su edad? ¿Qué importaba la esterilidad de su mujer? ¿Qué importaba las miles de circunstancias que a lo mejor Abraham estaba observando para cuestionar de si realmente se iba a poder realizar la promesa de Dios, si realmente iba a tener descendencia? ¿Qué importaba todo eso cuando Dios era el que estaba detrás de todo ese plan y el que estaba orquestando todas las cosas para que se llevara a cabo ese plan? Bendito sea el nombre del Señor. Para que el plan eterno de Dios se concretara. Dios, mi hermano, es soberano porque Él es todopoderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer a fin de concretar y llevar a cabo el plan que Él tiene establecido. El Señor, mi hermano, tiene un plan, pero nosotros también muchas veces tenemos planes. Y sin embargo, usted dice, yo quería hacer esto, pero no pude, ¿cierto? ¿Por qué? Porque salió una circunstancia, salió una situación. Yo quería, por ejemplo, hermano, quería comprarme una casa, pero que en el camino tuve que gastar el dinero en otra cosa, salió una situación, una enfermedad, tuve que operarme, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el poder para llevar a cabo y concretar lo que nosotros planificamos. Sin embargo, Dios, mi hermano, es todopoderoso. Es tan potente el Salmo 115, ¿cierto? En el versículo 3, que dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, porque Él es soberano y es todopoderoso para poder llevar a cabo su soberanía y su gobierno, porque Él tiene el poder de gobernar. Bendito es el nombre del Señor. Él tiene el poder de regir y de hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Esto, como decía, se enmarca dentro de un plan, ¿cierto?, que fue creado en la eternidad por el Señor, porque Abraham está ubicado dentro del plan que el Señor hizo para salvar al hombre. Fíjense, hermano, tan importante, probablemente Abraham nunca tuvo idea de esto. Nunca Abraham pudo tener un conocimiento pleno de lo importante que era, de alguna manera, podríamos decir, de la importancia que tenía él en la historia de la salvación, el lugar que Dios le había dado a él, Abraham. Nunca tal vez tuvo un conocimiento pleno de
¿En qué lugar estaba puesto él dentro de un plan tan grande de salvación cuando el Señor le dice, tú serás padre de multitudes y en ti, dice, serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra? Tal vez Abraham no entendía bien qué es lo que estaba diciendo el Señor con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día nosotros lo vemos. Porque aquí en un país tan lejos, aquí en Chile, ¿verdad? Nosotros, aquellos que somos creyentes en Jesucristo el Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos decir, sí, nosotros hemos sido bendecidos hoy día, 6.000 años después, 4.000 años después, hemos sido bendecidos por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham nos alcanzó a nosotros, lejos, lejos de Israel, lejos de aquellas tierras, lejos del Medio Oriente, y 4.000 años más tarde, hoy día, nosotros somos bendecidos por esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Tal vez Abraham nunca logró alcanzar a entender, a captar lo que significaba, mi hermano, la palabra, la promesa de Dios para su vida. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, antes de los versículos que leímos, mi hermano, y en este pacto, tiene bastantes detalles, si usted se fija, detalles muy, muy interesantes. En primer lugar, mi hermano, dice la palabra del Señor, cómo tenía que llevarse a cabo este pacto. En el versículo 8, Abraham le dice, ¿cómo sé yo? Dice, ¿cómo sé que yo voy a heredar esa tierra? Dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces el Señor, en el versículo 9, le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Hermano, entendamos, ¿cierto?, de que el poder adquisitivo que tenía Abraham en esos tiempos y en el lugar donde él vivía, mi hermano, era grande. Era, mi hermano, una persona, como diríamos hoy día, pudiente. Era una persona de gran poder económico. Era una persona rica, de grandes posesiones. Bendito sea el nombre del Señor, económicamente hablando. Mi hermano, cuando el Señor le ordena y le dice, tráeme una becerra de 3 años, eso es una gran cosa. ¿Sabe por qué? Porque el tener un becerro, el tener cierto ganado vacuno, que es el becerro, imagínese, hermano, en un lugar desértico, lo que es criar ganado vacuno. Usted necesita, mi hermano, el alimento suficiente, necesita un campo, ¿cierto?, bien abastecido de pasto para poder criar ganado vacuno. Por eso es que nosotros vemos en la Escritura, la mayoría de las personas siempre lo vamos a ver relacionado con crianza, ¿cierto?, de ovejas, con crianza de corderos, de cabritos, mi hermano, y que comían muchas veces del pasto en algunos lugares, ¿cierto? Cuando habla, por ejemplo, el Salmo 23, dice, te llevaré a lugares de delicados pastos. Ahí, mi hermano, está hablando de ciertos lugares en la tierra de Israel, mi hermano, donde habían lugares específicos donde habían como piñiscos de pasto. Había, mi hermano, mucho desierto, mucha tierra, y habían ciertos lugares donde había un poco de pasto y ahí alimentaban a las ovejas, mi hermano. Pero para poder alimentar cierto ganado vacuno, ya estamos hablando de otra cosa. Se necesitaba, ¿cierto?, realmente tener la capacidad, ¿cierto?, económica para poder a lo mejor adquirir alimento para los animales. Tal vez él tendría que comprar, ¿cierto?, el pasto por fardos en otro lugar, ¿cierto?, traerlo de alguna manera o llevar los animales hacia otro lugar, mi hermano, para poder abastecerlo y para poder alimentarlo. Por lo que en los tiempos, ¿cierto?,
y en las tierras bíblicas, en aquellos tiempos, mi hermano, tener ganado vacuno significaba que realmente era una persona rica. Amén. Entonces, nos dice, trae una becerra, dice, de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y luego le pide 2 aves, una tórtola y una paloma, un palomino, dice. Y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Estamos hablando, ¿cierto?, de sacrificios. Ya el tema de los sacrificios, mi hermano, era bien conocido en los tiempos y en la cultura de Abraham. Todas las naciones, ¿cierto?, las religiones de la época tenían una relación, ¿cierto?, con lo que significaba hacer sacrificios. Había, mi hermano, una costumbre, había un conocimiento de que para poder acercarse a un Dios había que realizar un sacrificio. Incluso vemos, mi hermano, en la Escritura que ya en los tiempos antiguos había ciertos sacrificios humanos. Pero eso el Señor desde un principio lo prohibió. Dios desde un principio, ¿cierto?, prohibió y abominó de esa clase de sacrificios. Y el Señor, mi hermano, también exigía, ¿cierto? Él exigía esta clase de sacrificio porque era necesario el derramamiento de sangre para poder acercarse a un Dios santo, para poder, ¿cierto?, acercarse a un Dios sin pecado. Este pecado, ¿cierto?, que nosotros llevamos siempre, tiene que ser perdonado por el Señor. Y la única manera en que Dios pueda perdonar el pecado de nosotros es que alguien pague por ese pecado. Tiene que haber justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, mi hermano, tiene que ejecutarse a alguien, ¿cierto?, para que haya perdón. Entonces, por eso el Señor, ¿cierto?, establece este sistema de sacrificio. Pero aquí, mi hermano, todavía no estamos en los tiempos de Moisés, cuando el Señor estableció bien, ¿cierto?, cómo había que hacer los sacrificios. Sino que el Señor le ordena, ¿cierto?, de esta manera especial a Abraham que le traiga esos animales. Y de acuerdo, mi hermano, a cómo se hacían los pactos y los sacrificios en el tiempo y en la cultura de Abraham, tenemos que referirnos a la cultura de los hititas. Los hititas, mi hermano, que vivían hacia la costa de Israel y hacia unas islas un poquito apartados. Los hititas, mi hermano, tenían la costumbre de hacer los pactos de esta manera. Cortaban los animales o el animal en mitad, y entre las dos personas que hacían el pacto, se comprometía cada uno a cumplir con su parte, con su compromiso. Una persona, ¿cierto?, se comprometía a hacer tal parte del pacto y la otra se comprometía a cumplir con su parte del pacto. Para simbolizar eso, ellos lo que tenían que hacer, mi hermano, era pasar caminando por entre medio de las mitades de los animales sacrificados. ¿Y eso qué significado tenía? Estaba la frase, ¿cierto?, el pensamiento, la persona cuando pasaba por y hacía un pacto y pasaba por entre medio de los animales, lo que estaba diciendo era, si yo no cumplo con mi parte del pacto, que me pase como le pasó a estos animales. O sea, era un compromiso, ¿cierto?, bajo pena de muerte. Si no cumplo, que yo muera, y que muera de una manera terrible, así como estos animales. Es como hoy día popularmente, ¿cierto?, la gente jura y dice, si no es cierto lo que digo, ¿qué dicen? Que me parta un rayo, ¿cierto? O sea, están jurando por su vida, ¿verdad? Más o menos para poder, ¿cierto?, entenderlo,
más o menos eso es lo que estaba diciendo la persona cuando hacía un pacto con otro, ¿cierto? Sacrificaban los animales, lo partían por mitad y tenían que pasar por en medio. En el fondo estaban diciendo, si yo no cumplo, yo voy a terminar como estos. Dios nos bendiga. Fíjense, hermano, vamos avanzando con los detalles del pacto. Dice, tomó el versículo 10 dice, tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. ¿Qué partió entonces? La becerra, la cabra y el carnero. Las aves, que eran, ¿cierto?, la tórtola y el palomino, no las partió. Y dice, el versículo 11, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas, dice, a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjese, hermano, Dios le está hablando a Abraham de algo que él nunca iba a ver con sus ojos. En primer lugar, le estaba hablando de una descendencia numerosa. Y ya le estaba advirtiendo de que esa descendencia iba a tener que padecer algunas cosas. Y le dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El Señor le está hablando a Abraham acerca, ¿cierto?, de su nieto Jacob. Cuando Jacob, ¿cierto?, se traslada con su familia a Egipto, porque son acogidos, ¿cierto?, por el faraón de Egipto. Son acogidos a vivir ahí, en esa tierra, y dice, van a morar, van a vivir ahí en tierra extraña. Estamos hablando de algo que iba a ocurrir muchísimo tiempo después de la muerte de Abraham. Y mi hermano, y le dice, ellos van a morar ahí, pero ellos van a ser oprimidos ahí, y van a permanecer allí 400 años. Fíjese, es el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, 400 años. El Señor le advierte desde ya a Abraham esa situación, ¿cierto?, que iba a ocurrir a su descendencia. Y le dice, el versículo 14 dice, más también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjese el detalle que ya se lo dice Abraham. ¿Y eso cuándo se produce? 400 años después de que Jacob con su familia se establece en Egipto, el Señor levanta a Moisés y comienzan, ¿cierto?, la huida por el desierto, la huida de Egipto, el éxodo, como se llama. Y cuando ellos, mi hermano, finalmente el faraón le dice, bueno, váyanse, dice que pasan los egipcios, llegan, ¿cierto?, a las casas de los israelitas cuando ellos están, ¿cierto?, haciendo su cosas, ¿cierto?, para poder irse, van y les entregan joyas, les entregan oro, les entregan una serie, ¿cierto?, de cosas preciosas, de riqueza, de gran valor, en el fondo diciéndole, por favor, váyanse. Esa era la intención de los egipcios. Los egipcios decían, bueno, mire, si por cualquier cosa tomen esto, pero por favor váyanse, porque el pueblo de Egipto estaba bajo la mano de Dios, estaban siendo juzgados, estaban cayendo las 10 plagas, ¿cierto? Y ya cuando la última de las plagas, que fue la más terrible, desde un punto de vista emocional, fue la más terrible para ellos, que fue la muerte de los primogénitos. Hermano, entonces ya esto llegó al colmo y la gente se desesperó, ¿cierto? Y dijeron, bueno, por favor, váyanse, miren, si les hace falta cualquier cosa, por último aquí tienen esto, pero por favor, no los queremos ver. Eso, mi hermano, esa situación que se vivió 400 años después, un detalle que uno consideraría tan pequeño, tan mínimo,
Fíjese que Dios ya se lo había mostrado a Abraham. Dios nos bendiga. Y dice, el versículo 15 dice, hace un paréntesis ahí porque vuelve a la vida de Abraham, ¿cierto? Le dice, tú vendrás a tus padres en paz, se refiere a la muerte. Dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le dice, ¿cierto? El Señor a Abraham. Le habla acerca de cómo será, ¿cierto? Su sepultura, su muerte. Y le dice, el versículo 16, y en la cuarta generación, al cabo de 400 años, dice, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Que el Señor nos bendiga. Y sucedió, y aquí viene el versículo, ¿cierto?, que vimos hoy, cómo después de todos esos detalles que el Señor le da, ¿cierto?, acerca del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de que iba a tener una descendencia, pero que iba a sufrir, iba a tener que estar oprimida durante 400 años. Sin embargo, iban a volver a la tierra que el Señor le iba a dar como herencia. Dios nos bendiga, que era la tierra de Canaán, ¿cierto? El Señor, ¿cierto?, le dice, le da todos estos detalles, y hay detalles y cosas muy interesantes, mi hermano, como por ejemplo, en ese tiempo, ¿cierto?, en el momento en que está haciendo el pacto, está llevando a cabo los sacrificios, está cumpliendo a Abraham, ¿cierto?, con lo que le pidió el Señor, que fueron los animales sacrificados. Dice mi hermano que se acercan aves de rapiña, ¿verdad? Se acercan buitres, se acercan aves carroñeras. ¿A qué? A comerse, ¿cierto?, los cadáveres, porque las aves carroñeras se alimentan, ¿cierto?, de animales muertos. Se acercan ellos a comerse los cadáveres. ¿Qué significado tenía eso para Abraham en ese momento? Abraham había, ¿cierto?, hecho lo que el Señor le había pedido y estaba presentando estos sacrificios, estos animales cortados en dos. Y sobre esa base el Señor iba a hacer un pacto con él. Por lo tanto, mi hermano, el hecho de que vinieran los animales, esas aves, ¿cierto?, a comerse los cadáveres, mi hermano, para Abraham significaba un riesgo. Él estaba en el fondo defendiendo la promesa de Dios. Fíjese, Abraham estaba defendiendo la promesa que le había hecho el Señor. Esto, mi hermano, podemos interpretarlo de una manera un poco más literal, diciendo lo que estaba haciendo Abraham es que él estaba defendiendo la generación, la descendencia que el Señor le iba a dar. Estaba defendiendo la tierra, la herencia que el Señor le iba a dar. Porque a través de ese pacto que iba a hacer con esos animales, con esos cadáveres, mi hermano, el Señor le iba a dar la promesa de su descendencia, de una descendencia grande, que de él iba a salir, de sus lomos, como dice también la Escritura, iba a salir una gran nación. Lo que Abraham estaba haciendo al ahuyentar, ¿cierto?, a los buitres, era, mi hermano, defender lo que el Señor, él pensaba, el Señor ya se lo había dado. Él estaba defendiendo, por decirlo así, por la fe, lo que el Señor ya le había dado. Estaba defendiendo la promesa de Dios. Espiritualmente, hermano, podemos plantearlo, ¿cierto?, que él en el fondo lo que estaba haciendo era defendiendo su fe. Él estaba tratando de conservar su fe en la promesa de Dios a pesar de que había oposición. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no tenemos oposición, como le decía a un principio, en nuestra mente? Tal vez nadie, mi hermano, nos cuestiona ni nos dice nada, en nuestra propia mente. Vienen, ¿cierto?, aves a nuestra mente, vienen a nuestro corazón y nos quieren hacer dudar de la promesa de Dios. Nos quieren hacer dudar, ¿cierto?, de nuestra fe. Nos quieren hacer dudar de nuestras convicciones. Estamos nosotros cimentados en la palabra del Señor. Estamos cimentados en las Escrituras. Creemos en la palabra del Señor. Nuestra fe está basada en lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Sin embargo, muchas veces vienen aves de rapiña a querer
extraer, sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, la convicción, el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántas veces usted, a lo mejor, hermano, lo ha extraviado, se le ha perdido? Muchas veces ve que no está el gozo de su salvación. Y tenemos que luchar, mi hermano, contra estas aves que quieren arrebatarnos. Quieren arrebatarnos. Estos, mi hermano, son pensamientos, son ataques espirituales que muchas veces luchamos, ¿cierto?, contra nuestra conciencia, luchamos, ¿cierto?, contra nuestros propios pensamientos, luchamos contra los ataques de personas que tal vez nos cuestionan, ¿cierto?, y dicen algunas cosas de nosotros. El mismo salmista, el rey David, ¿cierto?, en el Salmo 3, fíjese qué interesante lo que él dice, mi hermano, que es acerca de la condenación que muchas veces las personas hacen sobre nuestras vidas. Yo le voy a leer aquí la versión de la Biblia de las Américas, por si acaso está un poquito diferente. Dice el Salmo 3, versículo 1, dice: «Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios». ¿Cuántas veces ha venido ese ataque en su mente, en su corazón? Para ti no hay salvación. Esto, mi hermano, se acrecienta cuando nuestra conciencia también nos acusa de los pecados que hemos cometido. ¿Cuánto más cuando el pecado, cierto, es fresco en nuestra vida actual? Porque en nuestra vida cristiana nosotros muchas veces cometemos pecado. La conciencia nos acusa. Inmediatamente, mi hermano, esto nos cubren a nosotros, ¿cierto?, tinieblas, oscuridad sobre nuestra mente, porque vienen las dudas acerca de nuestra relación con Dios. Vienen dudas acerca de la promesa que Dios nos hizo en Cristo, de que Él nos hizo libres, de que Él nos dio vida eterna. Y uno cuando peca, mi hermano, dice: yo no me veo libre, yo parezco esclavo, parezco que no he sido salvado, parezco que no hubiera tenido perdón, parece que Dios no me hubiera mirado, porque yo he pecado, porque he caído delante del Señor. Y tenemos que luchar contra esos pensamientos. Muchas veces la conciencia, el enemigo usando la conciencia, mi hermano, trae recuerdos pecados del pasado, de antes, de muchísimos años anteriores. Puede traer hasta recuerdos de la niñez y nos acusa y nos dice: tú cometiste un pecado horrible. ¿Crees tú que Dios va a perdonarte? ¿Acaso crees tú que realmente tú eres del pueblo de Dios, que eres salvo? Y tenemos, mi hermano, que estar ahuyentando constantemente a veces, ¿cierto? Tenemos que estar ahuyentando esas aves de rapiña que vienen sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, y que nos hacen dudar de la promesa de Dios, de la palabra fiel y verdadera, de la firme ancla del alma que Dios puso, esta esperanza de vida eterna que Dios puso en nuestros corazones. Nos hace dudar de nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Se mete hasta lo más profundo de nuestros corazones, porque trata de arrebatar la promesa de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ayude. En el versículo 17, mi hermano, fíjese, hay algo maravilloso. Yo no sé si usted ha tratado de leer la Biblia desde un principio, por orden, de principio a final. Hermano, paréntesis. Muchas veces leemos o estudiamos la Biblia desordenadamente, y yo le diría: hermano, siga haciéndolo así. Si usted en un momento el Señor le habla, ¿cierto?, toma uno de estos pancitos de vida, ¿cierto?, va y toma el pancito de vida, bueno, tómelo, estúdielo de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto? Vea lo que dice alrededor del texto bíblico, estúdielo y asimílelo para usted, ¿verdad? Pero además de eso, yo le aconsejo: trate de leer la Biblia por orden. Trate de leer la Biblia de principio a final. Muchas veces, mi hermano, cuando uno pasa por las Escrituras y por la palabra del Señor, pasa cosas por alto.
mi hermano, pasa cosas por alto, y esta, mi hermano, es una de ellas. Yo, mi hermano, ¿cuántas veces he leído el Génesis? Sin embargo, mi hermano, esta parte de la palabra del Señor tiene algo, una riqueza maravillosa. Bendito es el nombre del Señor. Fíjese cómo es el pacto. En primer lugar, decíamos que los pactos son entre dos personas que se comprometen, son parecidos a los contratos. En un contrato, las dos personas son iguales y uno se compromete a cumplir con su parte y el otro con la otra. Pero en un pacto como este, es más bien parecido a un pacto que hace un rey con sus súbditos. El rey es una persona, ¿cierto?, que está muy lejos de sus súbditos en poder, en autoridad, ¿cierto? Y los súbditos solamente tienen que someterse a lo que el rey dicta, ¿verdad? Este pacto que Dios hace con Abraham se parece mucho más a eso, a un pacto que hace un rey con sus súbditos. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, mi hermano, el Señor, ¿cierto?, hace un pacto y Él es el que toma el compromiso. Él es el que está haciendo la promesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham? Cosa que ya hizo, creer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Creer. Tomar la promesa de Dios, el pacto que Dios estaba haciendo con él, afirmarlo en su corazón, pasara lo que pasara, creyendo, como dice la carta a los hebreos, esperanza contra esperanza, afirmando en su corazón la promesa del Señor. Fíjense, en el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Al principio yo les comentaba, ¿cierto?, de que cuando se hacía este tipo de pactos, las dos personas tenían que pasar por entre medio de los cadáveres de los animales, porque ahí ellos se estaban poniendo en riesgo, ¿cierto?, o estaban comprometiendo su vida para cumplir el pacto, ¿verdad? Aquí Abraham no hizo eso. Abraham no pasó por entre medio de los cuerpos partidos. ¿Qué es lo que pasó? Dice, se veía un horno humeando, dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién es el que pasó por entre medio de los cadáveres de los animales? Abraham no pasó. Abraham no puso su vida. Abraham no comprometió su vida para el cumplimiento del pacto. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Es algo, mi hermano, que para nuestra mente, nuestro corazón dice, ¿cómo es posible Dios, un Dios, ¿cierto?, eterno, que yo a Él le debo todo? Yo estoy en una situación, ¿cierto?, de deuda con Dios por el simple hecho de haberme creado. Y sin embargo, Dios es el que toma este pacto y Él dice, si yo no cumplo con este pacto, que muera. Dios, mi hermano, Dios que no puede morir, Dios que es eterno, y sin embargo, Él, mi hermano, compromete su vida para cumplir este pacto. Vemos, mi hermano, en primer lugar, ¿cierto?, que Él jura. Eso lo vemos, ¿cierto?, en la carta a los hebreos, ¿cierto? El Señor dice, como si no fuera suficiente su palabra, como si no fuera suficiente su promesa, interpuso juramento. Y por dos cosas que no se pueden cambiar, porque Dios no se arrepiente de lo que dijo, de su promesa, y tampoco puede saltarse su propio juramento. Y dice, y no pudiendo jurar por alguien superior a él, juró por sí mismo. Bendito es el nombre del Señor. Dos cosas que no se pueden cambiar, que son inmutables. La promesa de Dios y el juramento de Dios hace una promesa firme. El Señor le está diciendo a Abraham, esto nadie lo va a cambiar.
te estoy diciendo por mi vida, dice el Señor, no una persona, por mi vida te estoy jurando que yo voy a cumplir esta promesa, que te voy a dar una descendencia, dice más abajo el versículo 18, dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Desde el río de Egipto, que era el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Está hablando, ¿cierto?, del ancho de la tierra, ¿verdad? Desde el río Nilo de Egipto hasta el Éufrates de Babilonia. Es el ancho de la tierra el que le está dando el Señor. No está hablando del largo, de norte a sur, sino que está hablando de occidente a oriente. Bendito es el nombre del Señor. Mi hermano, Dios hace la promesa a Abraham e interpone juramento por su propia vida. Fíjense, mi hermano, lo que está haciendo el Señor. Un acto de amor tan grande y un compromiso de su palabra y un compromiso de su vida, de que va a cumplir la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Esa promesa no iba a fallar. Iban a venir las aves, iban a tratar de comerse, ¿cierto?, a su descendencia. ¿Cuánto tuvo que sufrir el pueblo de Israel? Usted que es lector de la Biblia, ¿cierto?, como siempre dicen algunos de nuestros pastores y predicadores, ¿cierto? Usted que es lector, yo le digo lo mismo, usted que es lector de la Biblia, vea cuántos padecimientos sufre, ¿cierto?, el pueblo de Israel. 400 años de esclavitud en Egipto. Después, para conquistar la tierra, ¿cuánto tiene que luchar contra las naciones enemigas ahí, ¿cierto?, en Canaán? Contra los filisteos. ¿Cuántas luchas no tuvieron contra los filisteos? Tiene las guerras, ¿cierto?, de las batallas que libró Sansón, las batallas que libró el rey David, ¿verdad? Goliat era filisteo. Fueron ellos, mi hermano, acosados por los sirios. ¿Cuántas guerras, cuántas batallas no se cuentan en la escritura contra los sirios? Iban, los amenazaban. Hay una historia, mi hermano, muy grande, muy hermosa, donde el rey manda a su mensajero, el Rabsacés, lo manda a amenazar, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y habla con Ezequías, el rey de Judá, y el rey le dice, no, nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a entregar, no te vamos a entregar lo que estás pidiendo. Y el Rabsacés le dice, ¿cuál es esta confianza en la que te apoyas? ¿Sabe cuál era la confianza en la que se apoyaba el rey Ezequías? La misma confianza en la que se apoyó Abraham, para defender su fe, para conservar la promesa de Dios. Hermano, hay un libro muy bonito, hace tiempo que no lo citaba, ¿cierto? Un libro que he leído como 3 o 4 veces, algunos hermanos acá lo han leído, es el Progreso del Peregrino de John Bunyan. Es un libro antiguo, tiene como 400 años, pero es un libro maravilloso, hermano. Y ahí, mi hermano, se ve una historia cuando el protagonista, que es el cristiano, lo encierran en un castillo. El castillo se llamaba el Castillo de la Duda. Y el dueño del castillo era el gigante Desesperación. Mi hermano, estuvieron ahí, él y su compañero, estuvieron varios días encerrados en el Castillo de la Duda. Iba el gigante y los golpeaba. El gigante Desesperación iba y los golpeaba una y otra vez. Después mi hermano iba y le ofrecía métodos de suicidio para que ellos mismos acabaran con sus vidas. Ahí en el Castillo de la Duda el gigante los torturaba físicamente, los torturaba psicológicamente. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Estaban ellos encerrados y decían, ¿cómo vamos a salir de acá? Finalmente el cristiano dice, yo creo que ya no vamos a salir. No vamos a salir de esto. Vamos a morir. Y de repente, hermano, él se toca su pecho y tenía una llave colgada.
Y esa llave, dice el escritor, esa llave se llamaba promesa. Y esa llave llamada promesa podía abrir todas las puertas. Y le hacía a la chapa de la puerta del castillo de la duda. Cuando él, después de tanto tiempo estando torturado, físicamente, torturado psicológicamente, mi hermano, tuvo todo el tiempo colgada la llave de la promesa en su corazón, pero sufrió y padeció tanto tiempo sin darse cuenta que la tenía ahí en su pecho, hasta que logró ver que ahí estaba la promesa de Dios y salió y escapó del castillo de la duda. Bendito sea el nombre del Señor. Así, mi hermano, tal vez muchos de ustedes y tal vez yo mismo hemos pasado, hermano, temporadas de ese tipo, donde parece que la esperanza se perdió, donde la duda inunda el alma, inunda el corazón, y parece que no tenemos salida, parece que el cuento se acabó. Sin embargo, la llave de la promesa está en su corazón. La llave de la promesa de vida eterna está en su corazón. Usted dice, ¿qué voy a hacer con esto? Parece que ya mi familia no tiene solución. Parece que mi matrimonio no tiene arreglo. Parece que mi vida no tiene arreglo. Parece que mi vida, mi relación con Dios no tiene arreglo. Parece que yo definitivamente no sirvo para ser cristiano, o solamente puedo estar como un cristiano mediocre, marcando el paso siempre. Alguna vez pensé que yo iba a hacer algo lindo para el Señor, pero no creo. La llave de la promesa de Dios está en su corazón, está en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede usted abrir la puerta del castillo de la duda y escapar y salir de ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Hay un salmo, ya voy terminando, no le voy a decir que con esto termino, pero ya voy terminando. Hay un salmo muy hermoso, donde el salmista cuenta todas las aflicciones que está teniendo. No está hablando él por sí mismo también, sino que está hablando también por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Y habla acerca de todas sus aflicciones y sus penas, de que ora, que el Señor parece que no lo escucha, que aflige su alma, y casi recorre todo el salmo, mi hermano, hablando acerca de su dolor y de su aflicción. Hasta que en medio del salmo, justo casi en la mitad del salmo, dice, entonces dije, locura mía es esta. Despierta el salmista y dice, estoy pensando pura lesera. ¿Por qué hablo tanto de mi aflicción y de mi dolor si aquí tengo la llave de la promesa? Y dice, vendré entonces, dice, a la justicia del Señor. ¿Y sabe qué se empieza a acordar? Cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto y lo llevó con mano poderosa y lo sacó de Egipto y dejó sus enemigos atrás. Abrió el Mar Rojo, un lugar imposible de atravesar a pie. Abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco, y empieza el salmista a contar todas esas cosas, diciendo, ¿qué son mis aflicciones? ¿Qué es mi dolor? ¿Qué son las adversidades que estoy pasando frente a Dios? ¿Qué son todas las dudas y todos los malos pensamientos que están en mi corazón, en mi vida, frente a Dios? Si la promesa de Dios todavía está ahí, si el Señor es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Por qué temo? ¿Por qué me atemorizo? ¿Por qué mis piernas están temblando? ¿Por qué mi corazón se deshace? ¿Por qué mi alma se cae a pedazos ante la desesperación? Si la promesa de Dios sigue estando ahí, y el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. El Señor me dio estas ovejas. El Padre es mayor que yo.
es mayor que todo, dice el Señor Jesucristo, y nadie arrebatará sus ovejas de su mano. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces, hermano, estamos en zozobra, estamos en duda, estamos en tristeza, en dolor, en dificultad, teniendo una promesa tan firme que Dios puso su propia vida y comprometió su propia vida para cumplir esta promesa, para darle vida eterna, para darle salvación, para que usted sea parte del pueblo de Dios? Se derramó sangre, se derramó la sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, un ser santo que no tenía por qué padecer, por qué sufrir. Nosotros merecemos sufrir. Nosotros somos como el ladrón que estaba al lado del Señor. Le dijo, ¿qué estás hablando tú? Le dijo al otro ladrón. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero ¿qué hizo? Mi hermano, eso somos nosotros. Nosotros merecemos el sufrimiento que muchas veces nos traemos nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Pero el Señor es santo. Él tomó el sufrimiento como una opción. Él tomó el sufrimiento voluntariamente para darte vida eterna, para darte gozo, para darte paz. Bendito es el nombre del Señor. Esa promesa Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería grande, que tendrían donde vivir, que su herencia iba a ser incontable, su descendencia iba a ser incontable. Y estaba prometiendo, mi hermano, desde ya, que iba a tener a un Salvador. Le estaba prometiendo que iba a tener un Salvador, que era Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga, porque la promesa que Dios nos hizo es grande y el pacto que Dios hizo es irrompible. Él no se volverá atrás. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. El Señor no cambia. Y voy a terminar con el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y para el Señor sea la honra.